justificar cada una de estas partidas y este incremento y luego conseguir el financiamiento, o sea, la aprobación para el financiamiento, va a generar tensión extrema previo a la elección. O sea, esto que no nos quede duda que puede incrementarse esta tensión. Se ve un poco más cuando termina de analizar las declaraciones que se han dado. Los diputados le van a pedir, o le han pedido ya al director de la policía que vaya a buscar al ministro de Hacienda para que lo lleve. Uno de los diputados, el diputado Guillermo Gallegos, dijo, le pido al director de la policía que no haga caso de esta orden o de esta petición que le han hecho los diputados. Y volvemos a entrar en el mismo tira y encoge. Sí, ese tema, perdón, lo omití mencionarlo. Tenemos un comportamiento de las anteriores gestiones, de los anteriores funcionarios, y aquí hablo ejecutivo, legislativo, donde se dieron resistencias a cumplir ciertas órdenes, a cumplir las leyes, a cumplir sentencias, ¿sí? Eso se dio. Pero creo que aquí el punto que diferencia a lo que está ocurriendo es que nunca se puso en duda esas reglas. O sea, aunque no se querían cumplir, pero no se pusieron en duda. Correcto. Ahora sí se están poniendo en duda. O sea, ahora se le está restando la autoridad a esas decisiones y a esas reglas. Y esto es lo preocupante también desde el punto de vista de la institucionalidad. Nosotros recordemos cuántas sentencias no quiso cumplir en su momento de forma oportuna la Asamblea Legislativa. Y de hecho tenemos sentencias que no se están cumpliendo. Tenemos la ley de amnistía, por ejemplo. Esa no se está cumpliendo. Cierto. Pero no se está desconociendo que existe esta potestad de la Sala de lo Constitucional de emitir esta resolución y que ellos están obligados a cumplirla, aunque no lo cumplan. ¿Sí? No sé si me doy a entender cuál es la lógica que se tenía antes. No se desconocía la regla. Acá tenemos funcionarios que las están desconociendo. Y ese es el cambio que tenemos. O sea, porque, y de nuevo vuelvo, y tal vez las personas que tienen más edad que yo puedan tener algún recuerdo de algo, pero que yo me recuerde Nunca se había dado un caso así. de que se vaya a señalar, que se va a traer con apremio a un funcionario a la Asamblea Legislativa. Que yo me recuerde, nunca se había planteado ese caso o no se había realizado. Creo que el expresidente Francisco Flores fue llevado por apremio a una... No me recuerdo, pero no era funcionario. Pero no era funcionario, exactamente. No era funcionario. O sea... Tiene razón, tiene razón. Pero en este caso estamos hablando de un funcionario que al ser investido de esta calidad, está obligado a cumplir las leyes y la Constitución de la República. Y él abiertamente dice, no voy a asistir y hagan lo que quieran. O sea, este es un desafío no a la Asamblea Legislativa, es un desafío a las reglas políticas, jurídicas y democráticas que tenemos. Entonces eso es lo que preocupa, porque al final, como digo, la base, que si se ha cumplido o no, esa es otra discusión, pero la base de la convivencia política en El Salvador es el cumplimiento a las leyes y el respeto a la autoridad. Ese es porque ¿qué es lo que va a pasar el día de mañana? Que yo de repente desconozca la autoridad de la Policía Nacional Civil, de un agente que me detenga porque me crucé el semáforo en rojo. Esto es lo mismo. O sea, si yo desconozco esa autoridad, ¿qué es lo que está pasando? O sea, y ahí entramos a un grave problema, si se quiere, hasta de anarquía, porque yo no voy a aceptar la orden, las decisiones, y no voy a respetar la autoridad de quienes están investidos por la Constitución, por las leyes y en última instancia por el pueblo, porque así lo eligió. No voy a aceptar esas decisiones. Es un pensamiento bien simple, pero puede llegar a cualquiera a pensarlo. Si las autoridades o los funcionarios no hacen caso, ¿por qué lo voy a hacer yo como ciudadano? Es que ese es el punto. O sea, y esto va a derivar, Moisés, puede derivar en otros problemas. Antes de la firma de los acuerdos de paz, las diferencias o los conflictos sociales no se podían dirimir por medios institucionales pacíficos, sino que habían otros mecanismos de solución de problemas. Luego de la firma de los acuerdos de paz, lo que se intentó construir, y de alguna manera pues ahí va funcionando, fue resolver las problemáticas sociales por las vías institucionales. Que si yo sufría un delito, pues
ya no iba a tomar la justicia por mi mano, sino que yo iba a recurrir a la institucionalidad para que ella resolviera el problema e impartiera justicia. Esa era la lógica, o es el pensamiento. Y así funcionan las democracias estables, consolidadas, modernas, así funcionan. Pero si nosotros comenzamos a rechazar esas reglas, ¿qué es lo que va a provocar? Que este descontento social, los problemas sociales se vayan a tener que dirimir por otras vías extrainstitucionales. Y ese es el problema. O sea, eso es lo que también puede generar esto. Que al final comencemos a desconocer la autoridad de cualquier institución, de cualquier funcionario, de cualquier incluso empleado público, bajo la lógica de que hagan lo que quieran y a mí no me importa. Yo soy el que tengo el control, yo tengo el poder. Y eso, digamos, es un mensaje peligroso. Es extremadamente peligroso. Eso es peligroso. Y si recordamos, si le sumamos a lo que dicen las encuestas, estas que saca la Universidad de Vanderbilt cada año del estado de la democracia, más o menos el 40% de la población salvadoreña está dispuesta a cambiar o abandonar, como se le quiera llamar, el sistema democrático por cualquier otro, con tal que le resuelvan sus problemas. Entonces, tenemos ese tema de, por un lado, desconocer las reglas, desconocer la autoridad, y a esto le sumamos que la población pueda estar anuente a incluso un sistema autoritario, con tal que le resuelvan. Entonces tenemos una combinación, una mezcla muy de tenerle cuidado, de ponerle atención, de desactivar esos posibles focos de deterioro institucional. Sí, una mezcla muy detonante. Ahora, en medio de todo esto queda la Fiscalía y queda la Corte Suprema de Justicia, que son de alguna forma quienes tienen que hacer cumplir la ley y quienes tienen que modular la ley también para que sea un espacio de convivencia legal y jurídico. Y quedan en una posición bastante difícil. Ustedes son parte de una petición que han hecho hace poco, Acción Ciudadana, Cristosal, Funde y otras organizaciones más, un llamado a la Fiscalía. Va en este sentido también. Claro. Si recuerda, cuando comencé a conversar con usted, yo le mencionaba la debilidad de las instituciones, ya sea por voluntad política o por falta de capacidad, falta de recursos. Y en este caso, con el tema de la Fiscalía, nosotros vemos una combinación de estos factores. Es decir, un comportamiento o una acción fiscal muchas veces insuficiente o tardada, ¿sí? Otras veces no se dice nada. Y esto obviamente también tiene que ver con el tema de los recursos. O sea, no estoy diciendo de que simplemente se deba a un tema de voluntad. Pero junto con eso, lo mismo podemos decir de la sala, que las resoluciones en algunos casos se tardan, otras han sido inmediatas, oportunas, pero se tardan y por momentos ese silencio institucional preocupa y hace más grande la situación. Pero dejando de lado esa acción de ellos, hay que ver otro escenario. El tema de la capacidad que tienen las instituciones para hacer cumplir sus órdenes. Y aquí es donde viene otro problema que nos está planteando esta gestión del Ejecutivo. ¿Qué va a pasar con lo que usted preguntaba del ministro de Hacienda si no comparece mañana? La policía va a cumplir la orden de la Asamblea Legislativa. La va a cumplir. Es que puede ser un momento extremadamente peligroso mañana. Si no lo hace, o sea, la lógica y lo que uno espera es que el ministro avise que va a llegar y comparezca. Eso es lo que se espera. Eso es lo que se espera. Pero si no se da eso, la policía va a cumplir la orden. Va a cumplir la orden. Si no la cumple, nos vuelve a mostrar la coyuntura que las instituciones están teniendo esa debilidad y esa falta de capacidad para hacer cumplir sus disposiciones y ejecutarlas. Aquí sería el ejemplo de la Asamblea Legislativa, pero vámonos al tema de Sala de lo Constitucional. En muchos casos, con los habeas corpus durante la pandemia, por las detenciones en los centros de contención, uno escuchaba de casos
que la policía seguía deteniendo a personas para confinarlos en el centro de contención. Y ya estaban las resoluciones de la sala. ¿Y cómo hacerlas cumplir? Porque ese es el punto. O la fiscalía, cuando llegó al cerco sanitario de la libertad del fiscal y luego citó al ministro, ya no sabemos si al final compareció o no el ministro ante la fiscalía para explicar qué es lo que había pasado. Entonces, a lo que vamos es, y esto es lo que de alguna manera preocupa, Sala Constitucional emite una resolución que hay que cumplirla de determinada forma y en determinado plazo, pero si el Ejecutivo dice, digan lo que quieran, es un papel con 5 firmas, como dijo el presidente una vez, ¿cómo la va a hacer cumplir la Sala de lo Constitucional esta resolución? Sí, los órganos que están destinados para apoyar el cumplimiento de este tipo de resoluciones no lo van a hacer, se van a negar. Y creo que un caso de quiebre puede ser mañana con el tema del ministro. Correcto, hay que ver qué termina sucediendo, es un momento bastante delicado. Licenciado, hay algunas interrogantes, preguntas y naturalmente críticas a lo que usted ha mencionado. Para el caso nos describe Aníbal Osorio y dice, su invitado o critica al actual o a los gobiernos anteriores o se pronuncia por las actividades arbitrarias actuales. No se le entiende si las aprueba o qué, de qué lado está. Es que yo creo que no es de estar de un lado de los partidos políticos de oposición o estar en contra del gobierno, sino que es evaluar los comportamientos. Yo lo que decía es, hay un continuum del comportamiento político de nuestras autoridades. Eso está ahí, se puede analizar, se puede evaluar y se puede llegar a concluir que sí, hay un comportamiento que se resiste al control, que quiere tener más poder, que quiere manipular las instituciones. Eso lo vimos en los gobiernos de Arena, en el gobierno del FMLN y lo estamos viendo hoy. Entonces, no porque yo lo diga estoy en una contradicción, sino que eso es lo que está pasando. Pues eso es lo que está pasando y eso es lo que ha pasado. O sea, las personas, la ciudadanía, lo que tiene que ver es que los comportamientos se mantienen. Eso es lo que hay que ver. Esa dinámica política se mantiene. No hay que ver que si quién fue o quién no fue el que lo hizo, y no porque se señale que antes se hizo y hoy se está haciendo, estoy yo, por ejemplo, en contradicción, pues, sino que simplemente es analizar y ver qué es lo que está pasando, qué comportamientos persisten, porque ahí está de por medio, perdón, Moisés, el tema de la cultura política. Eso es lo que define las acciones políticas de nuestros funcionarios. Marcenares nos dice, buenos días, licenciado, usted ya está en campaña electoral, porque donde lo invitan su posición siempre es en contra del gobierno de Nayib, pero nunca le he oído una postura contra la Asamblea o la Corte Suprema. Yo creo que yo tengo ya mi rato de andar en estos temas. Yo lo que les invitaría es que vean entrevistas de hace 8, 7 años, cuando los actores que estaban atentando contra la institucionalidad eran otros. Y yo lo dije hace un momento en la entrevista. Los partidos políticos, por ejemplo, FMLN, PDC y PCN, que en este momento están defendiendo la institucionalidad o están teniendo un discurso de defensa de la institucionalidad, en aquel momento fueron los que le levantaron el brazo al presidente de facto de la Corte Suprema de Justicia. Y nosotros como organizaciones lo denunciamos. O sea, ese ataque de la institucionalidad se denunció. Entonces, no es un tema de... ataque contra alguien. No, simplemente, y repito, el tema de los comportamientos políticos que son los mismos, ejecutados por diferentes actores y con nuevas modalidades. Eso es lo que pasa. Me decía, y por cierto fue el ministro de Hacienda, hace unas semanas, cuando como Acción Ciudadana denunciamos ante el Tribunal Supremo Electoral de nuevo a Nuevas Ideas por el tema del financiamiento. El año pasado nosotros le solicitamos la información de su financiamiento, nos negó la información. Este año de nuevo le solicitamos la información y la negaron, cuando es información pública. Entonces denunciamos a Nuevas Ideas ante el tribunal y me decía por Twitter el ministro, pero ¿y por qué solo denuncia a Nuevas Ideas? ¿Y por qué no denuncia a Arena y al FMLN? Entonces le digo, ministro, en aquel momento no era ministro, era viceministro, le digo, mire, es que Nuevas Ideas es el que no nos ha dado la información, los otros partidos nos han dado, ¿por qué los vamos a denunciar?
Pero es que ustedes están contra Nuevas Ideas. Están en campaña, algo así decía. Entonces le digo, mire, recuérdese en 2016, ¿a quiénes denunciamos ante el tribunal por no entregar la información financiera? Al FMLN, Arena, PDC, Gana y PCN. Esos fueron los partidos denunciados, porque no entregaron la información. Entonces nosotros estamos, en este caso, y traigo este ejemplo, nosotros estamos actuando en las instancias legales contra partidos o instituciones que incumplen la ley. No estamos haciéndolo contra Nuevas Ideas. Le digo, si hubiese sido contra Nuevas Ideas, si fuera así, si Nuevas Ideas nos entrega la información, no los denunciamos. No los denunciamos, así de sencillo. Ahí hubiera quedado todo. Ahí hubiera quedado. Entonces, creo yo que hay que verificar un poco para atrás los antecedentes de las personas y las instituciones para dar una opinión de este tipo. Muy bien, casi tengo que ir a la primera pausa. Doctor Carlos Ramos dice, buenos días, Moisés, que nos explique la diferencia entre desconocer y no cumplir, si al final no se cumple. Me imagino que se refiere a todos los procesos que hemos hablado. Bueno, la Asamblea Legislativa sabía que era de obligatorio cumplimiento las sentencias de la sala. Las sabían, pero siempre buscaban la forma de evadirlas. Pero no desconocían que debían de cumplir la sentencia. ¿Sí? Estaba la sentencia, la debían de cumplir. No la estaban cumpliendo, sí. Pero el punto es que ahora lo que están haciendo es que están desconociendo esa sentencia de que la tienen que cumplir. O sea, por decirlo de alguna manera, es como que antes los partidos políticos, la asamblea, iban en un vehículo, estaba el semáforo en rojo, ellos sabían que estaba el semáforo, sabían que estaba ahí, que les estaba diciendo que no pasaran, y ellos se lo pasaban. Ahora, ¿qué es lo que sucede con el gobierno? Van en el carro, está el semáforo en rojo, ellos dicen, no, yo no veo ningún semáforo en rojo y no me importa que esté el semáforo en rojo, y se lo pasan. O sea, desconocen que está el semáforo. Los otros sabían que estaba y aún así lo hacían, pero sabían que estaba ahí. O sea, ese es el punto, reconocían que estaba el semáforo. El gobierno actual no reconoce el semáforo. Eso es lo que está pasando. Lo que me está diciendo es todavía más grave de lo que ocurría antes. Sí, es que es lo que digo, aunque la asamblea, los partidos y los gobiernos anteriores se resistían a cumplir, al final terminaban reconociendo y terminaban cumpliendo. Este gobierno también va ahí, pero ojo, el discurso y en el fondo es un tema de desconocer el semáforo, o sea, desconocer que está el semáforo ahí. Muy bien, y menciona JFEA a través de las redes sociales también, y nos dice, excelente su entrevistado, en otro canal está el ministro de Hacienda dando entrevista y dice que no tiene tiempo para ir a la Asamblea Legislativa mañana. Vamos a ver qué ocurre. Sí, o sea, digo, por la estabilidad política del país. Alguien tiene que ceder, alguien debería. Pero vaya, quien está investido, en este caso, de la autoridad para hacer ese requerimiento es la Asamblea. El ministro no está investido de la facultad para decir que no va a ir. O sea, si eso es una obligación constitucional que tiene el ministro. O sea, y aquí no está defendiendo a la Asamblea Legislativa, sino que la Asamblea tiene esa potestad, esa facultad, y la misma Constitución establece que si no acude un funcionario que sea llamado, va a tener que ser traído con apremio. Eso está en la Constitución. Entonces, si nos ponemos a ver quién tiene la razón jurídica, en este caso hay que aceptar que es la Asamblea Legislativa. Muy bien, vamos a la primera pausa. Regresamos en aproximadamente 2 minutos. Siga con nosotros.
Muy bien, el licenciado Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, nuestro invitado en estos primeros 45 minutos en Frente a Frente. Hay más interrogantes de los amigos televidentes, se las traslado, no debemos a ello. Guanaco nos dice, ¿dónde dice que los diputados pueden llamar por apremio a alguien? ¿No es esto exclusivo de un juez? ¿No se violentan derechos humanos y civiles? Pregúntale a su invitado Moisés que nos instruya en qué artículo y en qué ley está, pues parece matonería política. No. Sí está. No me recuerdo el número de artículo de la Constitución, pero está en la parte de la Asamblea Legislativa, en todo lo que regula las atribuciones y competencias de la Asamblea. Ya lo vamos a buscar ahí. No es matonería, eso ahí está. O sea, los diputados pueden llamar a cualquier ministro cuando no les ha cumplido las invitaciones que le han hecho posteriormente, claro, por apremio. Claro, claro. Ok, ahora, ¿qué va a terminar sucediendo, señor? Porque mañana podría ser un día, como usted lo menciona, de punto de quiebre. Bueno, yo creo que si no comparece el ministro, tendríamos un elemento más lo voy a decir de esta manera, de la reversión democrática. O sea, y eso sería lamentable. No, desde los acuerdos de paz no ha sido perfecto el sistema, no ha respondido a las necesidades de la población. El sistema político, pues, como yo decía, ha sido instrumentalizado para otros fines. Pero se ha ido buscando muchas veces de forma correcta, otras veces no, se ha ido buscando que funcione la institucionalidad. O sea, se ha buscado ese cauce de que la democracia representativa funcione por medio de estas instituciones de control por toda la institucionalidad. Pero en este caso, como decía, pareciera que nos vamos a salir de ese marco. Ya no se va a tratar de hacer cumplir y hacer funcional ese sistema, sino que nos vamos a salir. Y ese es lo preocupante. O sea, digo, los actores han estado, si lo vemos así, en el marco, actuando ahí, tratando de esquivarlo, haciendo trampa, como se quiera llamar. Pero sabíamos que existía. Estaban adentro de ese marco, ¿sí? Pero ahora se están queriendo saltar la barda. Y entonces, digo, este caso del ministro, si no comparece, solo me lleva a 2012, cuando estaba el tema de esa corte paralela, que no se quería cumplir la resolución de la Sala de lo Constitucional. Solo llegamos a ese punto de nuevo. Solo quiero terminar de entender, y para dejar este tema creo que las preguntas y sus comentarios han sido los adecuados y ha respondido, pero los diputados, bueno, la Junta Directiva de la Asamblea o la Comisión le ha pedido a la policía, al director de la policía, que lo lleve, si es que él no llega. Claro. Si el director no cumple, habría una violación. Sí, de ahí involucramos incumplimiento de deberes, por ejemplo, que es delito del director de la Policía Nacional Civil, porque hay una orden legítimamente emitida por la autoridad competente, que en este caso es la Asamblea Legislativa. ¿Es la Asamblea o es la Comisión? Pero no tiene que pasar por votación, o sí tiene que pasar. La Comisión lo puede llamar y punto. Sí, pero al final, si no se cumple y no ejecuta la orden el director de la policía, pues ahí se estaría configurando también un delito. Es que es una medición de fuerzas innecesaria, creo yo. Es que ese es el punto. O sea, no tenemos que llegar a esto. Yo creo que el gobierno lo que ve es que al hacerle el llamado y que llegue a explicar, está subordinando el Ejecutivo. Al Ejecutivo a su mandato. Exacto. Entonces eso es lo que no le gusta. Sí, y es una posición también de humillación que cualquiera pudiese entender. Pero hay que entender que el sistema está configurado con una serie de controles entre los órganos. Lo que tanto se ha dicho, los controles interorgánicos. Este es un control. Sí, es como el que ejerce el presidente cuando veta una ley. Ese es otro control interorgánico que tiene facultad el presidente de hacerlo. Y lo ha estado haciendo, ha estado vetando muchos decretos. Entonces, no porque el presidente vete, quiere decir que la Asamblea está subordinada al presidente. Y no porque el ministro compadezca, está subordinado a la Asamblea, sino que es un tema de interrelaciones entre órganos bajo la lógica del control. Muy bien. Karen Olivo nos dice, buenos días, ¿podría preguntarle a su invitado qué explicación tienen sus declaraciones sobre el ministro de Defensa que lo criticó durante su interpelación? Cito en un tuit, el ministro ni hablar puede. Dicen que usted lo escribió. Yo no lo he visto. Sí, yo creo que sí puse eso.
Sí, si es que uno ve, y esto creo yo que también es otro de los aspectos que hay que considerar. Este gobierno ha tenido también una característica que se veía, por ejemplo, en el gobierno del FMLN, en el sentido de que se colocan, se nombran funcionarios sin las debidas competencias, sin la debida experiencia para ocupar los cargos. Y en este caso, para nadie es secreto que el ministro no tiene una facilidad de palabra. No tiene una facilidad de palabra. Y cuando estaba ante la interpelación, se veía que no lograba hilvanar ideas al inicio, y las respuestas que daba terminaban en el mismo punto. Por eso es que yo mencioné ese tema. Pero esa es una valoración personal, pues. Ramón Gutiérrez nos dice artículo 132 de la Constitución y el artículo 56 del reglamento interno de la Asamblea Legislativa. Es donde están plasmados de que los diputados sí tienen la facultad de llamar a ministros que no comparezcan ante ellos. Le pregunto otro tema también, porque el presidente mismo lo señaló ayer, que no se cumplía una resolución de sala en la que se mandataba que votaran los salvadoreños en el exterior. Aunque yo recuerdo que había un apartado en el que decía se deberá buscar el método, palabras más, palabras menos, y si no se puede, creo que dejaba abierta la posibilidad del 2024, o me equivoco. Era obligatorio para esta elección. Es que la resolución última de la Sala de lo Constitucional en el tema del voto en el exterior mezcla cosas. Comienza diciendo pues de que el derecho de la diáspora a votar y todo es esto. Válido y todo lo demás. Y todo lo demás. Luego da a entender que se va a implementar en esta elección, pero termina o concluye diciendo que el tribunal y la asamblea tienen que aprobar las regulaciones para 2024. Eso lo dijo la Sala de lo Constitucional. Entonces, ante esa declaración en la resolución, es que el tribunal ayer dijo vamos hasta el 2024. El tribunal dijo que sí, o sea, porque en primer lugar no hay una regulación aprobada a esta fecha para el voto en el exterior. ¿Cómo se va a hacer? En elección legislativa y municipal. Sí, legislativa y municipal. No está eso aprobado. El tema del presupuesto, porque esto implicaría un costo adicional para el tribunal. Eso no está presupuestado. El envío de documentación y todo, que naturalmente es costo. Exacto. Entonces, lo que el tribunal dijo ayer, más habría que cuestionar a la Sala de lo Constitucional por haber diferido esto y por la Asamblea por no emitir una regulación. La Sala no fue clara en dejar dicho y mandatado, debe de haber voto del exterior para las elecciones del 2021. Fue un sí, no. Sí, o sea, no sé si el resto de colegas, abogados que han leído esa resolución tienen la misma postura. Yo hablé con alguna gente del tribunal, otra gente que también está metida en el tema electoral, y todos concluíamos que la resolución por momentos era confusa, no dejaba claridad, pero que sí, al final estaba difiriendo hasta 2024 el voto en el exterior. O sea, pero ahí, como digo, habría que cuestionar esta resolución a la Sala, no al Tribunal Supremo Electoral. E igual, habría que cuestionar a la Asamblea por la no aprobación de la ley y también al Ejecutivo, porque recordemos algo, la Asamblea aprobó una ley, pero el presidente la vetó. El presidente la vetó. La Sala ya resolvió, si no mal recuerdo, o está por resolver, ahí sí ya no me recuerdo, sobre ese decreto que había de la Asamblea. Exacto, sobre la superación del veto que había dado la Asamblea Legislativa. Entonces aquí hay otros actores que están involucrados en que no haya voto en el exterior. Como decía, Sala de lo Constitucional, Asamblea y Presidencia de la República. O sea, y no es que quiera salvar al Tribunal Supremo Electoral ni nada por el estilo, sino que simplemente quien se encarga de resolver ese caso y quienes tenían que dictar y mandar a publicar y sancionar la norma no lo han hecho. Ok, muy bien. Bueno, habrá bastantes temas para hablar todavía en los próximos días también. Licenciado, gracias por haber estado con nosotros esta mañana. No, un gusto, Moisés, y un saludo. Y a ver qué ocurre el día de mañana. Es un momento delicado. Si quiere terminar de ver en esencia lo que podría significar política y democráticamente. Claro. Sí, esperemos que el ministro acuda a la sesión
Y obviamente pedirle la altura a la comisión, a la Asamblea Legislativa. Que para no se tome como un acto también de venganza. Sí, y el punto es de que sean responsables en los cuestionamientos que se van a hacer. O sea, que no tampoco se convierta en un circo político la comparecencia del ministro. O sea, digo, de los dos lados, que llegue el ministro y la Asamblea sea responsable en esta... Que sea una reunión de altura, en todo caso. Claro. Bien, gracias por haber estado con nosotros. No, gracias a usted. Hacemos una pausa, regresamos en aproximadamente 3 minutos. Estará aquí en el estudio con nosotros Yamil Bukele, presidente ad honorem del INDES. Hablaremos con él de varios temas que tienen que ver con los deportes y también con la construcción de nuevos escenarios deportivos. Ya volvemos.